Bienvenidos a la tercera parte de nuestro estudio, ¿Cómo estamos tratando a Jesús? Y este se basa en Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Y estamos tratando de aprender cómo tratar a Jesús que está en nosotros. Jesús en nosotros también es un hermano pequeño de Jesús a la diestra del Padre. Y en Mateo 25, del 31 al 46, podemos descubrir que Jesús en nosotros podría encontrarse hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel. Y la diferencia acá entre las ovejas y las cabras reside en la manera como tratamos a Jesús. En el verso 35 leemos: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Vamos a estudiar cómo puede Jesús tener sed en nosotros y qué hacer para saciar la sed de Jesús. No queremos a Jesús en nosotros sediento. Si Jesús en nosotros está sediento, nosotros mismos vamos a cosechar esa sed espiritual que hay dentro de nosotros. Y lamentablemente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de saciar esa sed con otras cosas. Así es que queremos darle de beber a Jesús, quien está dentro de nosotros. ¿Cierto? Debemos darle de beber a alguien, alguna persona que tenga sed en lo natural, sed física. Debemos darles de beber. Si está a nuestro alcance hacerlo, nos corresponde a nosotros hacerlo. Igualmente, si encontramos a personas que tienen sed espiritual, tienen sed por beber de las aguas de la palabra o sed por tener una experiencia con el Espíritu Santo, y nosotros tenemos la palabra y nosotros tenemos al Espíritu Santo, nos corresponde a nosotros darles de beber. Pero igualmente, Jesús en nosotros puede padecer sed. Si estamos satisfechos con nuestra experiencia inicial de la salvación, pero no hemos hecho mucho más al respecto de eso, si seguimos viviendo la vida que hemos vivido siempre, estamos tratando mal a Jesús. Jesús llegó a nosotros el día de nuestra salvación. El día de nuestra salvación nacimos de nuevo. Cristo llegó a nuestro corazón. Cristo está ahí adentro. ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Estamos dándole de comer? ¿Estamos dándole de beber? Vamos a aprender cómo darle de beber a Jesús en nosotros. No queremos a Jesús sediento. Una vez más, si Jesús en nosotros está sediento, nosotros vamos a estar sedientos por las cosas de este mundo y por las cosas de la carne. Nuestra carne va a estar insatisfecha, va a estar sedienta. Todo nuestro ser va a estar insatisfecho. Y vamos a terminar bebiendo de las aguas del error y del engaño. Vamos a terminar bebiendo aguas de adulterio y de fornicación y de pecado. Y no queremos eso. Queremos saciar a Jesús. Queremos saciar la sed de Jesús. En Isaías capítulo 58, ya lo hemos citado anteriormente, el Señor le dice al pueblo de Israel: miren, no importa que sigan ustedes con sus actividades religiosas, en términos modernos, que vayan a la iglesia y que estén involucrados en las actividades de la iglesia, pues no que eso esté mal. Pero si dentro de ustedes, en su corazón, ustedes no están caminando con Dios, no están honrando a Dios, si a Jesús lo tienen hambriento, lo tienen sediento, entonces pues no les está sirviendo de mucho estar involucrados en tantas actividades por fuera. Ocúpense de hacer lo que deben para que Dios los oiga y entonces las actividades que hacen sean gratas al Señor. En Isaías capítulo 58, verso 10, el Señor dice: si ustedes ayunan y no hacen estas cosas, yo no los puedo escuchar y no les puedo responder. Pero si hacen estas cosas, sumado a su ayuno, y entre esas cosas dice: y si diereis tu pan al hambriento y saciareis al alma afligida. Saciareis al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El día que bebimos nosotros de las aguas de salvación, de las aguas de Jesucristo, Jesús dijo, si alguno viene a mí y bebe el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No queremos que esa fuente de agua se vaya secando por causa de nuestro descuido. Al contrario, queremos mantener bien saciado al Señor Jesucristo, nuestro hombre espiritual, nuestro nuevo hombre dentro de nosotros. Así es que si nosotros saciamos al alma hambrienta, si saciamos a Cristo en nosotros, Cristo nos va a tener bien saciados y vamos a ser como un huerto de riego, como un manantial de agua viva. No queremos a Jesús dentro de nosotros muriéndose de la sed. Bueno, vámonos a Juan capítulo 4, verso 5. Vamos a leer desde el verso 1. Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús tenía sed. Así es que Jesús quería agua para beber. Jesús le pidió agua a esta mujer, ¿verdad? Que le sacara agua del pozo. ¿Qué cosas mantienen a Jesús sediento? Si nos vamos al significado de la palabra sicar. ¿Saben qué significa sicar? Sicar es una palabra muy interesante. Es allí donde acontecieron estas cosas. Sicar literalmente significa estar borracho, estar intoxicado. Eso significa sicar. En otras palabras, si nosotros estamos bebiendo únicamente para nuestra carne, si estamos bebiendo lo que sea, para saciarnos y satisfacernos a nosotros mismos, no a nuestro hombre espiritual que es Cristo en nosotros, sino a nosotros mismos, vamos a dejar a Jesucristo sediento. Podemos estar borrachos e intoxicados, no solamente a causa de sustancias embriagantes, alcohol, por supuesto que sí, pero también podemos embriagarnos con emociones, sentimientos, perder la razón, dejar de razonar con sabiduría. Cuando estamos embriagados nosotros con deseos fuera de lugar y otras cosas, ¿verdad? La embriaguez literal es eso, es un deseo desproporcionado de saciar algo que pide más, pide más, pide más en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Jesús llegó a este lugar que significa estar embriagado, estar borracho, estar intoxicado. Y allí le dijo a esta mujer, tengo sed, tengo sed. Y si nosotros todavía vivimos buscando los placeres de esta vida y vivimos buscando embriagarnos e intoxicarnos con bebidas o con el juego o con los amigos o con lo que sea, o somos personas que no tenemos ningún control de nuestras emociones y nos embriagamos con nuestras emociones. Dejamos que nos gobiernen de manera irrazonable las tristezas o la ira o el enojo. Entonces vamos a tener a Jesús padeciendo de sed. Jesús va a estar sediento. Jesús dentro de nosotros no va a estar siendo saciado. Si nosotros solo estamos buscando saciar los deseos desordenados de la carne y no queremos a Jesús
sediento. Queremos a Jesús bien satisfecho, porque Jesús satisfecho en nosotros va a producir ese gozo que tanto necesitamos, esa satisfacción que nosotros necesitamos sentir en Jesucristo. Y además, Jesús bien saciado va a ser como una planta, como un árbol de vida fuerte, fructífero, maduro. Y eso va a ayudarnos a nosotros a caminar este camino. Muy bien. Vámonos por favor a Deuteronomio 29, verso 18. Deuteronomio 29, verso 18. Y el Señor está advirtiéndole aquí al pueblo de Israel. Les ha dado su ley y les está diciendo qué pasa si la practican, qué pasa si no la practican, qué pasa si la echan tras sus espaldas y la olvidan y la menosprecian. Leamos probablemente desde el verso 16 para tener un poco de contexto acá. Deuteronomio, capítulo 29, a partir del verso 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Está advirtiendo en contra de la idolatría. Entonces dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Déjenme decirles esto. En la versión 1909 dice, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Y eso mismo dice la versión King James, aunque ande en la dureza o en la imaginación de mi corazón, para añadirle embriaguez a la sed. O sea, ya estoy sediento espiritualmente hablando y encima de no saciar esa sed espiritual, estoy añadiendo embriaguez. Estoy buscando saciar los deseos desordenados de mi carne. Estoy buscando satisfacer mis propios deseos, en vez de dedicarme a saciar la sed espiritual que siento o que siente Cristo en mí. Dice, no vayan a endurecerse hasta llegar a ese grado. De tal manera que no le hagan caso a Dios, que no le teman a su palabra, que no tengan ningún empacho en contradecir al Señor y en irse por el camino contrario y encima de todo justificarse diciendo, no me va a pasar nada. Dios dice que no lo haga, pero yo lo voy a hacer. No me va a pasar nada. Voy a tener paz. De esa manera estaremos añadiendo embriaguez a la sed. A Jesús lo tenemos bien sediento por dentro. Y nosotros totalmente embriagados por fuera de nuestros propios deseos carnales y con todas esas cosas. Tremendo versículo, ¿verdad? Por supuesto, en el verso 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo. Una actitud así es muy delicada, muy delicada. No echemos a Dios tras nuestras espaldas. No nos peleemos con Dios, no nos conviene. A Dios no le estamos haciendo nada. Somos nosotros los que estaremos sufriendo. Démosle de beber a Jesús y ya no busquemos satisfacer nosotros los deseos de la carne. Dice, no quiera Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y más adelante habla de que su tierra va a ser visitada en el verso 23 con azufre y sal y fuego. Está hablando del lago de fuego. En otras palabras, si somos creyentes en Cristo y un día nos alejamos de Dios y dejamos a Jesús en nosotros bien sediento y nosotros nos dedicamos a embriagarnos de lo que sea,
Por supuesto que podemos arrepentirnos. Este no es el pecado imperdonable. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no nos arrepentimos de haber echado a Dios tras nuestras espaldas, de habernos alejado de Dios y de haber afrentado a Dios de esta manera tan descarada, entonces nos vamos a meter en problemas eternos. Así es que no nos conviene. Saciemos la sed del Señor Jesucristo. Él está sediento. Démosle de beber agua. Vamos a seguir en un momento viendo de qué manera y con qué podemos y debemos darle de beber a Jesús en nosotros. Vámonos por favor a Isaías 5, verso 11. Isaías capítulo 5, verso 11. Recuerden que todo esto viene porque Jesús, cuando habló con la samaritana y le dijo, dame de beber, se encontraba en Sicar. Y Sicar significa embriaguez. Sicar significa estar borracho, estar intoxicado. Muy bien, Isaías capítulo 5, verso 11. Y estos son los 6 ayes que Dios pronunció a través del profeta sobre Israel. Y del verso 11 al 16 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol o el infierno, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. El destino de quienes le dan la espalda a Dios de una manera tan flagrante no se pinta muy bueno si no nos arrepentimos. Allá en la historia de la mujer samaritana y el Señor Jesucristo, Jesucristo estaba en un lugar que significa estar embriagado, estar intoxicado. Y Jesús le dijo a la samaritana, tengo sed. Y es porque el hombre está buscando embriagarse y satisfacer sus propios deseos carnales, desordenados, desproporcionados, que mantenemos a Jesús en nosotros con sed. Una vez más, no dejemos a Jesús sediento mientras nosotros buscamos saciar nuestra sed por las cosas de este mundo o la sed que tiene nuestra carne. No. Cuando nosotros estemos dándole de beber al Señor Jesucristo, Él va a estar saciado. Nosotros ya no vamos a estar buscando saciar nada. Estaremos satisfechos. ¿Jesús satisfecho? Nosotros satisfechos. Si Jesús está saciado, nosotros vamos a estar saciados. Si Jesús está saciado, ya no estaremos buscando otras cosas. El Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, Jehová es mi pastor, estaré satisfecho. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si yo estoy dando de beber a Jesús, Jesús va a estar satisfecho. Y Jesús me va a llevar a mí a las aguas que yo necesito beber. Yo voy a estar satisfecho. Pero si yo no estoy siguiendo a Jesús, si Él no me está pastoreando, si yo no me estoy dejando pastorear por el Señor Jesucristo, entonces no voy a estar satisfecho. Entonces voy a tener deseo, codicia, lujuria, concupiscencia, un deseo desproporcionado y desordenado por las cosas de este mundo. Así es que no dejemos a Jesús sediento. Regresando a nuestro... vámonos a Lucas. Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas 21, verso 34.
Y el Señor nos dice cómo debemos estar preparados para cuando suene esa trompeta y el Señor venga para llevarse por la vía del arrebatamiento a sus vencedores. Y mire lo que menciona acá. Lucas 21:34. Sí podemos escapar de los juicios que van a venir sobre la tierra. He escuchado a personas que pues no lo entienden de la misma manera y le llaman escapistas a las personas que no quieren quedarse aquí a pasar la gran tribulación. Bueno, la verdad es que aquí en Lucas 21, del 34 al 38, el Señor mismo nos llama escapistas a nosotros. Leamos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba en el templo de día y de noche, saliendo, se estaba en el monte de los que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El Señor dijo: miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Si nosotros dejamos de alimentar a Jesús y dejamos de saciar a Jesús, esa necesidad espiritual, ese vacío espiritual se va a dejar sentir. Y entonces vamos a empezar a buscar satisfacer de manera desordenada los deseos de la carne, con glotonería y con embriaguez. ¿Qué es la glotonería y la embriaguez? Una evidencia de la insatisfacción que tenemos por dentro. Pero cuando Jesús en nosotros está satisfecho, bien alimentado y sin sed, entonces no vamos a estar nosotros cargando nuestros corazones con glotonería y con embriaguez. Así es que tomemos nota. Esto es muy importante. Regresemos ahora sí a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 pues tenemos la historia de la mujer samaritana y el Señor Jesucristo. Jesús le dijo: tengo sed, cuando llegó a Sicar, este lugar que se llama estar borracho, estar intoxicado. Y empezó pues la conversación. Es una historia maravillosa. La mujer samaritana le dijo: oye, pero se supone que los judíos y los samaritanos no se hablan, no se llevan. Y entonces Jesús le respondió en el verso 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, esa fuente está en nuestro nuevo hombre, en nuestro nuevo corazón. Esa fuente o ese manantial es Cristo en nosotros. Si Cristo está bien saciado, eso va a brotar de dentro y nosotros vamos a estar satisfechos. Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús tiene sed ¿de qué? De adoración,
de adoración en espíritu y en verdad. Cuando nosotros buscamos la verdad para practicarla, cuando buscamos la verdad para entenderla, para conocerla, para vivirla, cuando buscamos la verdad de tal manera que ésta nos llena de sabiduría, entendimiento y conocimiento, estamos saciando la sed del Señor Jesucristo. Cuando estamos adorando, sirviendo, ministrando al Señor Jesucristo con inteligencia, con conocimiento, estamos saciando al Señor Jesucristo. Estamos saciando su sed, estamos dándole de beber agua fresca, agua viva. Esta es la manera como nosotros mantenemos saciados a Jesús, adorando en espíritu y en verdad. Vámonos ahora a Juan capítulo 19, verso 28. Juan 19. Aquí tenemos una escena tremenda. Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, verso 28. Jesús aún está aquí, Jesús está en la cruz, están allí presentes su madre, la hermana de su madre, María Magdalena. En el verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús en la cruz tiene sed. Jesús tuvo sed en Sicar, este lugar que se llama estar borracho, estar intoxicado. Este lugar que representa la voluntad y el afán del hombre carnal en satisfacer y en saciar sus propios deseos, los propios deseos de su carne. Allí Jesús dijo, tengo sed. No me están saciando a mí, se están saciando a ellos mismos. Tengo sed. Pero el otro lugar donde Jesús dijo, tengo sed, fue en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Cuando los hombres estaban dando muerte a Jesús, cuando lo estaban clavando, buscando inmovilizarlo, cuando Jesús estaba muriendo. Tengo sed. Vámonos por favor a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, del verso 4 al 6. Cierto, literalmente no podemos mandar a Jesús a la cruz una vez más. Él murió una sola vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. Él ya no puede ser crucificado otra vez en términos generales. Pero nosotros de manera personal sí podemos crucificar o pretender crucificar a Jesús una vez más. En Hebreos capítulo 6, verso 4, leemos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando de creyentes que tuvieron experiencias reales, poderosas con Dios por medio del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa esto de crucificar otra vez a Jesús? Ahora, la palabra recaer significa hacerse a un lado, significa apostatar. Dice, si recayeron, ellos no pueden crucificar otra vez a Jesús. En otras palabras, una vez hemos conocido a Jesús, ya no queda en Jesús limpiarnos y perdonarnos, queda en nosotros el buscar el perdón y la limpieza, yendo nosotros a Jesús, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y apartándonos.
La primera vez fue el Padre el que nos atrajo a Jesús. La primera vez fue el Padre el que nos abrió los ojos, el que abrió nuestro entendimiento. Fue el Padre el que nos reveló a Jesús y el que nos hizo entender cuánto necesitábamos nosotros de la salvación que nos da el Señor Jesucristo. Pero una vez hemos conocido a Jesús y hemos experimentado la salvación inicial y hemos experimentado al Espíritu Santo y hemos comido de la palabra de Dios, si somos descuidados y empezamos a matar de hambre a Jesús en nosotros y a matar de sed a Jesús en nosotros, esa insatisfacción interna espiritual, tarde o temprano la vamos a cosechar sintiéndonos nosotros insatisfechos y buscando satisfacer eso equivocadamente con las cosas de este mundo. La glotonería y la embriaguez, como ya vimos. Y buscando enredarnos otra vez nosotros en las cosas de este mundo. Ahora, ¿hay remedio para nosotros si hemos retrocedido? Por supuesto, mientras haya tiempo, mientras haya vida, hay la oportunidad para arrepentirnos. Por supuesto que ese es el camino. Confesar nuestra culpa y arrepentirnos y volver a Dios. Pero si no nos arrepentimos, literalmente estamos jugando con fuego. Si no nos arrepentimos, nos está diciendo el Señor, pues ya no le corresponde al Padre atraernos, ya no le corresponde al Padre abrirnos los ojos, ya no le corresponde al Padre hacernos saber que necesitamos salvación. No, ya siendo salvos, nos corresponde a nosotros ir a la fuente, ir al Señor. Dios no va a crucificar otra vez a Jesús por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a Jesús ya crucificado y pedirle perdón. Así es que, ¿cuál es el principio acá? Si nosotros estamos viviendo en pecado y en disolución y nos estamos justificando y nos estamos alejando de Dios habiéndolo conocido, si nos estamos justificando o creemos que es Dios el que va a intervenir y Él nos va a enderezar y nos va a componer sin que nosotros tengamos la voluntad de hacerlo, entonces estamos pretendiendo que Jesús va a ser crucificado otra vez por nosotros y que todo va a estar bien. Eso no va a estar, no va a estar así, no va a ser así. Cuando nosotros estamos crucificando de esa manera a Jesús, estamos dejándolo sediento. Es cuando Jesús es crucificado que Jesús dice, tengo sed. No juguemos con nuestra salvación. No tengamos por poca cosa el precio que Jesús pagó para rescatarnos. No tengamos por poca cosa la sangre preciosa del Señor Jesucristo y el amor con el que Dios nos amó de tal manera que nos salvó estando nosotros en la condición en la que estábamos. No lo tengamos por poca cosa. Si lo estamos teniendo por poca cosa, habiendo tenido una experiencia con Jesús en el pasado, por así decirlo, estamos crucificando o pretendiendo crucificar nuevamente a Jesús. Lo estamos dejando sediento. No lo estamos saciando. Él está sediento. No dejemos a Jesús sediento. Esa sed interior nos va a hacer tener todavía más sed y enredarnos más en las cosas de este mundo. Detengámonos. Confesemos nuestra culpa y pidámosle a Jesús ayuda. Él va a estar ahí para ayudarnos. Pero no lo dejemos sediento. Vamos nuevamente a Juan 19, del verso 29 al 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús tenía sed y le dieron a beber vinagre. El vinagre era una bebida común, los soldados romanos la bebían, los israelitas la bebían. A Ruth, cuando espigó en campo de Booz, después de trabajar tan duro, le dieron vinagre de bebida. Es un vino amargo mezclado con agua. Pero analicemos el principio acá, el sentido, porque la palabra vinagre es muy interesante. La palabra vinagre en idioma hebreo, hametz,
la encontramos traducida de una manera muy interesante acá en el Salmo 71, verso 4, porque es algo amargo. El vinagre es algo amargo. En el Salmo 71, verso 4, vemos esta palabra que no solo significa vinagre, aquí la traducen como violento o cruel. La palabra hametz significa duro, cruel, despiadado, violento, y es la raíz de la palabra vinagre, que significa amargo. El Salmo 71:4 dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, o de la mano del cruel o del amargo. Así es que yo creo que le dieron a beber vinagre a Jesús estando en la cruz, no solamente pues para saciar su sed. Hay un principio espiritual acá, creo yo. Si no, la Biblia no hubiera registrado semejante detalle. En Mateo 27:33, tenemos el relato de Mateo de este momento en la cruz. Y en Mateo 27:33 dice lo siguiente: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. La hiel es amarga. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Pues lo probó, pero hasta ahí. Realmente no lo bebió todo, solo lo probó. Así es que no hay contradicción entre el relato de Juan y el relato de Mateo. Lo bebió, pero únicamente para probarlo. No se lo acabó. Y en Marcos 15:23 se nos dice: le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Así es que obviamente solo lo probó, pero luego lo desechó. En otras palabras, la sed que él tenía era por otra cosa. No era que él necesitara algo líquido y mucho menos algo amargo. Pero ahí en la cruz, en vez de darle agua, le estaban dando algo amargo. Algo que significa duro, cruel, despiadado, violento. Y esa es la violencia con la que estaban, o con la que clavaron a Jesús en la cruz, y con la que trataron a Jesucristo antes de crucificarlo. Y muchas veces nosotros, por insistir en satisfacer los placeres de la carne, tratamos con la misma violencia al Señor Jesucristo. No te metas, esto no es contigo. Yo voy a hacer lo que yo quiero. No me digas qué no puedo hacer. Y de esa manera, no solo no estamos saciando la sed del Señor Jesucristo, encima de todo le estamos dando algo amargo, algo cruel, algo violento. Le estamos dando vinagre, ¿sí? No le demos vinagre al Señor Jesucristo. Démosle agua. Saciemos su sed. Es la única manera como vamos a volver a sentir algún tipo de satisfacción verdadera, espiritual, profunda, interior. Nosotros. Y vamos a dejar a un lado esas otras cosas con las que estamos tratando de satisfacer algo que no va a ser satisfecho nunca, excepto por el Señor Jesucristo. ¿Qué otras cosas podemos o debemos darle de beber al Señor Jesucristo? Bueno, volvamos a Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5, verso 1. En Cantares 5:1 leemos: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Vino y leche. ¿Qué es el vino? El vino representa por su color rojo, pues la sangre redentora del Señor Jesucristo, y también por el movimiento que tiene el vino, también representa el gozo, la vida del Espíritu Santo. Así es que, ¿cómo le damos a beber vino al Señor Jesucristo? Bueno, con el gozo y la gratitud permanente de nuestra salvación. Con el gozo, la vida
del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos mantenemos gozosos y agradecidos. Cuando le damos gracias al Señor todo el tiempo por nuestra salvación. Y esta la expresamos con nuestro gozo, cuando estamos rebalsándonos, cuando hay movimiento espiritual en nosotros, a través de nuestros cantos y la alegría profunda que tenemos, estamos saciando la sed del Señor Jesucristo, le estamos dando a beber vino. Gratitud por nuestra salvación, gratitud por su sacrificio, gratitud por su preciosa sangre. Eso sacia la sed del Señor Jesucristo. El gozo del Espíritu Santo, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Eso sacia la sed del Señor Jesucristo. Allí le estamos dando a beber vino. Y también Él quiere que le demos a beber leche. La leche, pues es algo de lo que el bebé debe alejarse para pasar al alimento sólido cuando crece. Ese es un lado a la balanza de la leche. Pero hay otro lado a la balanza de la leche, y es que cada vez que el Señor nos lleva a tener una nueva experiencia con Él, cuando el Señor nos abre nuevas porciones de su palabra, wow, empezamos como bebés recién nacidos otra vez a explorar un mundo completamente nuevo que el Señor nos acaba de abrir. Entonces, con cada principio nuevo tenemos que empezar con la leche, poquito a poco, a sorbos, a asimilar, a aprender, a familiarizarnos con estos principios nuevos de verdad de la palabra de Dios. Así es que el gozo por la palabra de Dios, el deseo por la palabra de Dios, el deseo por aprender algo nuevo, el deseo por querer asimilar, entender y hacer nuestra una revelación nueva, un entendimiento nuevo de la palabra de Dios, le da a beber leche al Señor Jesucristo, a Cristo en nosotros. Entonces, démosle a beber de las aguas de la palabra, démosle a beber del vino de nuestra gratitud, de nuestro gozo, démosle a beber de la leche de nuestro amor y deseo por alimentarnos por su maravillosa palabra. Un último principio acá, 2 de Samuel capítulo 23. Esta es una historia muy emocionante. Las historias que tienen que ver con el rey David son bastante emocionantes. 2 de Samuel capítulo 23. Y recordarán que David se hizo de un grupo de valientes tremendos, y habían unos de ellos que sobresalían por encima de los demás, los 3 valientes de David. Y en 2 de Samuel 23, verso 8, tenemos una de estas historias, ¿verdad? Ahora, David era el rey de Israel, y David era un personaje profético. David representa al Señor Jesucristo de muchas formas, de muchas maneras. Muchos de los salmos de David son proféticos, bastante explícitos, y tuvieron su cumplimiento en Cristo. Cosas que vivió David, que sufrió David. Él era un personaje profético. Así es que representa a Jesús, el Rey de Reyes. Ahora, si esto pasó con David, ¿cuánto más con Jesús? Veamos. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Su primer hombre valiente se llamaba Adino el Esnita. Adino el Esnita significa su adorno, su lanza con filo. José Basebet significa el que se sienta en la silla, pero ese no era su nombre. Él era Tacmonita. Tacmonita significa tú me harás sabio, pero su nombre significa su adorno, y una lanza con filo. Su adorno, una lanza con filo. Él era un guerrero por naturaleza. Y beber de las aguas de la verdad y comer del pan de vida nos va a convertir a nosotros en guerreros, porque vamos a hacer lo necesario por proteger nuestra relación con el Señor Jesucristo y por mantener a nuestro Señor Jesucristo bien alimentado, bien saciado aquí adentro. Muy bien, el segundo. Después de este, verso 9, Eleazar significa Dios ha ayudado. Hijo de Dodo, Ajojita. Ajojita significa hermano de reposo, hermano de reposo. Dios ha ayudado, y hermano de reposo tiene que ver con hermandad, ¿verdad? O sea, me voy a apoyar en mis hermanos, voy a reconocer las virtudes que tienen ellos, y todos juntos vamos a trabajar para servir a nuestro Rey
de reyes y para saciar su sed y satisfacerlo. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Aquí está el personaje número 3, el tercer valiente de David en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Sama significa desolar, significa ruina o consternación. Y él era hijo de Age. Age significa yo me incrementaré. Y Agagita significa uno que habita en la montaña, alguien que habita en las alturas. Así es que si nosotros habitamos en las alturas, vamos a saber arruinar aquello que necesita ser arruinado para edificar lo que necesita ser edificado. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él, este hombre, Sama, hijo de Age, Alarita, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, con un deseo profundo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? David tuvo un deseo profundo. David tenía sed, pero no era nada más por agua física. Era sed de gustar del agua del pozo que estaba en Belén. Belén significa casa de pan, casa de alabanza. En la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos 3 valientes solo escucharon el deseo de David y miren lo que hicieron. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. David era una persona justa y él dijo: no me voy a tomar yo el agua como si fuera poca cosa. O sea, le pudo haber costado la vida a estos 3 valientes. Pero miremos a estos 3 valientes. Supieron que su Señor tenía un deseo profundo que podía ser saciado, y con peligro de sus vidas fueron en medio de enemigos y peligros y todo, y fueron a traerle agua del pozo de Belén para que él bebiera. Si estos 3 valientes pudieron hacer eso para un rey mortal, literal, físico, que un día pereció, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús en nosotros tiene sed, si Jesús en nosotros tiene un deseo profundo, si su sed necesita ser satisfecha, seamos como esos 3 valientes. Hagamos lo que tengamos que hacer, lo que sea necesario. Atrevámonos a pelear las batallas que debamos pelear, a enfrentar a los enemigos que debamos enfrentar, a retirarnos de aquello de lo que debemos retirarnos. Atrevámonos a sufrir insultos y burlas de aquellos que no nos van a entender. Atrevámonos a dejar de satisfacer nuestra carne y de satisfacer a otros. Atrevámonos a pagar el precio que sea para saciar la sed de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos a Jesús sediento, hagamos lo necesario por saciar su sed.